supervisión. Siempre estamos charlando de que es importante supervisar en la formación, ya sea un curso que hayas realizado, en la tecnicatura, licenciatura de acompañamiento. Siempre se habla de la importancia de supervisar, ¿sí? Así que hoy vamos a introducirnos en profundidad en esta temática, ya que si bien he subido videos que hablan de la supervisión, que les voy a dejar acá arriba cuando edite el video, la etiqueta, el botón para que vayan a ver el video de nociones básicas en el acompañamiento terapéutico, que habla de la diferencia entre coordinación, supervisión y terapia personal, ¿sí? A veces se suelen mezclar. Hoy vamos a profundizar más en lo que es la supervisión, pero vamos a ir tomando un poco la diferencia con los diferentes espacios de terapia personal y lo que es la coordinación, que tanto se confunde y a veces el ejercicio del acompañamiento y las cuestiones administrativas lleva a que uno se confunda de la coordinación con la supervisión, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Primero, ¿qué es la supervisión? Acá yo tengo diferentes libros, ¿sí? Que he leído a lo largo de mi carrera, de mi profesión, a medida que fueron surgiendo. Los tengo marcados con diferentes páginas porque les voy a leer, ¿sí? Pero quiero mostrarles, ¿sí? Todo escritura de acompañantes terapéuticos. Así que, de paso, incentivar un poco la escritura de acompañantes, de colegas, ¿sí? Y cada uno va tomando la supervisión de distintos modos, ¿sí? Lo traen con la importancia que conlleva este espacio. Quiero empezar con el libro de Juan Pablo Weglio, como para empezar a teorizar. Después nos vamos a ir de a poco deviniendo más práctico lo que va a ser este video, pero para empezar a pensar, ¿no? E introducirnos un poco en el tema de la supervisión, ir leyendo fragmentos de los libros, ¿sí? Acá en el libro, como les decía, de Juan Pablo Weglio, habla de la supervisión y cita a Lionel Loiden, ¿sí? Que más tarde lo voy a nombrar. Loiden nos dice: los invito a desprenderse de la antigua imagen que asocia a la supervisión con el control, desde la jerarquía y el autoritarismo, para acercarnos a otra imagen y metodología en la que el compartir y explorar conjuntamente generan intercambios a favor del crecimiento mutuo. Está toda esta cuestión de que la supervisión, o cuando uno va al espacio de supervisión, el supervisor te va a juzgar, te va a decir si está bien o si está mal tu forma de trabajar, ¿no? Tenemos como ese prejuicio o ese mito, ¿no? Y a lo largo de la historia de la supervisión, dentro del acompañamiento terapéutico, que es corta pero a la vez tiene sus años y por ahí no está tan profundizado, esto ha ido cambiando los distintos paradigmas, ¿no? De decir la supervisión como algo vertical, una bajada de línea de que esto está bien, esto está mal, o de una situación de control, llegando a estas nuevas escrituras, las nuevas bibliografías que hablan de que la supervisión, un espacio de covisión, de compartir con el otro colega, de juntarnos y charlar sobre qué ocurre en tu acompañamiento, cómo te sentís vos en el acompañamiento, ¿no? Poner al rol de coordinador en un lugar más amigable, ¿no? De guía, de orientador, que te va a ir diciendo, bueno, fíjate esto, va a ir señalizando, ¿sí? Una de las funciones del supervisor es ir marcando por ahí estas cuestiones que nos hacen ruido, ¿no? Cuando escuchamos al acompañante que llega a la supervisión, ir marcándole, bueno, este es el camino, cómo podemos pensar otra estrategia, ¿sí? Quizás esta no sirvió, cómo podemos pensarlo, cómo te sentirías si harías tal cosa, ¿sí? Pero bueno, extrayendo un poco en lo que habla acá Loiden en el libro de Juan Pablo Weglio, es esto de romper con la mirada de este juicio que nos va a hacer el supervisor, ¿no? De algo autoritario a una corriente un poco más amigable, ¿sí? De compartir con el otro lo que sucede en el acompañamiento terapéutico. Después, en este libro que se llama Acompañantes, de Pablo Dragoto y María Laura Frank,
Este es el primer libro que me compré en acompañamiento terapéutico. Dato de color. O me lo regalaron para un cumpleaños. Pero está bueno, me gusta leer lo nuevo y lo más antiguo, ¿sí? Dentro de lo que es la bibliografía, para ver qué se decía antes con lo que hay ahora, si cambió, si no, si hay diferentes miradas, diferentes perspectivas. Acá llegó la página. Me había gustado una parte que decía, a ver dónde está, con respecto al rol del supervisor, ¿no? Y acá lo diferenciamos del coordinador, ¿sí? Voy a marcar esto, por eso me resultaba interesante. El supervisor sería un profesional con experiencia en acompañamiento terapéutico, que hoy en día ya hay acompañantes con la experiencia que trabajan de supervisores, vamos a ver después lo que es la formación, o quizás algún profesional de la salud que haya ejercido el acompañamiento terapéutico. Esto es importante porque hoy en día tenemos profesionales que nos supervisan, pero jamás acompañaron. Entonces, el sentir AT, que esto nos pasa y que nosotros vamos a llevar al espacio de supervisión, es importante que el otro lo haya sentido, que haya tenido un registro de diferentes problemáticas, desafíos o diferentes intervenciones que haya hecho desde el lugar del acompañante para poder entender a ese acompañante que llega al espacio de supervisión. Retomando, el supervisor sería un profesional con experiencia en acompañamiento terapéutico externo al equipo tratante, a quien el AT o el equipo acude para exponer el caso en el que están trabajando, la estrategia, las intervenciones, las dificultades de manera puntual o sistemáticas. A través de la escucha desde ese lugar de tercero, el supervisor puede aportar otras lecturas acerca del caso clínico, sugerir intervenciones, material bibliográfico o colaborar a repensar la estrategia del acompañante. Asimismo, podrá señalar aspectos de la dinámica transferencial que estén obstaculizando la tarea y que el acompañante podrá trabajar en su espacio terapéutico personal. Esto también sucede, ¿no? Que hay veces que llega el acompañante al espacio de supervisión y con el relato que quizás nos está contando, nos damos cuenta que hay cosas que tienen que ver con su historia personal, ¿sí? Obstáculos, esto hablaba de la transferencia, ¿sí? ¿En qué lugar me está poniendo nuestro acompañado o desde qué lugar estoy interviniendo yo? Si en un lugar como actuando como un padre, como un tío, ¿sí? El padre, la madre, como un hermano, ¿sí? Se ponen en juego cuestiones nuestras que a veces intervienen y obstaculizan la terapéutica. Entonces es importante que uno como supervisor no ingresemos en ese terreno, ya que es competencia, digamos, de los psicólogos en el espacio de terapia personal. Entonces podríamos hacer una sugerencia de decir, bueno, quizás esto lo podrías trabajar en tu espacio de terapia personal, ¿sí? Y no abordar cosas que no son de función del supervisor. Volviendo al texto, lo diferencia del coordinador, ¿sí? No es lo mismo el supervisor que el coordinador. El coordinador es parte del equipo donde está el acompañante terapéutico, que interviene en el caso, ¿sí? Aun cuando pueda no conocer personalmente al paciente, hay a veces en algunos lugares alguien que coordina a todos los profesionales que atienden a determinada persona, determinado usuario de esas prestaciones, pero no conoce o no trabaja puntualmente con ese paciente, ¿sí? Sino que se encarga de coordinar a los profesionales. Por eso hago esta aclaración. O hay veces que ese coordinador es uno de nuestros compañeros, digamos, de los profesionales o el equipo interdisciplinario, ¿sí? Aun cuando pueda no conocer personalmente al paciente, es quien, como mencionábamos más arriba, opera como un intermediario entre el terapeuta y los acompañantes, entre la familia y los acompañantes, ¿sí? Por lo tanto, está involucrado, es parte del sistema
y del equipo terapéutico, pero con una función discriminada, ¿sí? Con mayor distancia, que precisamente le permite funcionar como un facilitador que descomprime y hace circular las demandas en momentos en que éstas se condensan y se concentran sobre alguna T, poniendo en riesgo la continuidad del dispositivo, ¿sí? Acá vemos otra cuestión distinta de lo que es el coordinador, ¿sí? De alguien que está cercano a la familia, al equipo de profesionales, a ese usuario, pero en un lugar distinto y alejado, ¿sí? Como que lo mira desde afuera. Pero hay veces que, como decía, está dentro, coordinamos los objetivos con la fonoaudióloga. Quizás hay un profesional de la salud en nuestro equipo, ¿sí? Que eso suele pasar un montón. Entonces vamos a coordinar los objetivos con ellos. Bien. Y por último, quería leer un poco, para cerrar la parte teórica, que la supervisión debe ser considerada como una inversión en uno mismo y no como un gasto. La misma nos será de gran ayuda para combatir y paliar los síntomas de desgaste profesional que podríamos llegar a presentar, ¿sí? Esto está en el libro de José González, Encrucijada entre el ser y la praxis. La supervisión es algo que a todos nos hace bien, pero no todos accedemos a la supervisión. ¿Por qué? Algunos no saben que es un terreno distinto o un espacio discriminado, como leíamos recién, ¿sí? A veces se mezcla, uno dice, estoy haciendo supervisión o tengo que ir a lo de la supervisora, tengo reunión. Y resulta que es la coordinadora del equipo, ¿no? Con la que nosotros trabajamos. Entonces ahí hay una fusión de dos roles distintos. Después sucede esto, que dicen la gran problemática y lo que estamos viendo en las redes estos días, no tengo plata para supervisar, ¿sí? Hay distintas opciones en cuanto a la supervisión, ¿sí? Hay supervisiones individuales y supervisiones grupales, eso lo vamos a ver después, y por lo general las grupales suelen ser a veces más accesibles y pueden, digamos, son más accesibles económicamente y el AT puede apelar a ese espacio, ¿no? Pero yo creo que también otra de las problemáticas es al tema a la hora de pasar los honorarios por nuestro trabajo, ¿sí? Uno dice, siempre es la pregunta básica, ¿no? ¿Cuánto cobran la hora? Y uno dice un precio, 6.000, 10.000, 15.000, lo que sea, y no se tiene en cuenta dentro de los gastos que uno tiene como acompañante, ya sea el monotributo, los seguros, viáticos, tener en cuenta lo que es la formación y la supervisión, ¿sí? Cuando nosotros pasamos los honorarios, el espacio de supervisión ya tendría que estar pago, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Con eso? Que hay poca demanda al espacio de la supervisión. Es verdad, lo hablábamos con unos colegas hablando de la formación y que uno propone, hay distintas propuestas de capacitación, de actualización y que a los ATs les cuesta sumarse, ¿no? Porque son espacios dentro de todo accesibles, pero no se llega. Yo creo que la situación económica de cobrar a 60 días o de hacer un mal encuadre o acuerdo de trabajo con las familias repercute en esto, ¿no? Porque vamos a preferir llegar a fin de mes con nuestra familia o cubrir nuestras necesidades básicas y lo que menos vamos a hacer es supervisar. Sería como un lujo pensar en la supervisión. Pero son estas cuestiones que también tienen que ver con el mercado. Pasa mucho que, lo hemos hablado en el grupo de WhatsApp de mi ciudad, para no ir más lejos, en el que los acompañantes se encuentran con que la familia se reunió con ellos, pero después tuvieron otra reunión y eligen a la T que cobró más barato. Aquel que cobra más barato no creo que llegue al espacio de supervisión, porque hoy con los gastos que hay hoy en día es muy complejo o no sé si se llega a pensar y contempló que debe estar la supervisión dentro de cubiertos por sus honorarios. Capaz que dice, bueno, prefiero ganar 5.000 pesos y tengo trabajo siempre, pero el tema es con qué calidad y en qué condiciones
le brindo una prestación de salud mental a ese usuario que confía en nosotros, ¿no? Es toda una cadena, por eso lo traigo acá para que ustedes también lo reflexionen. Por esto que decía en el título, todos sabemos que tenemos que ir al espacio de supervisión, que hace bien, no siempre, no es que todos los meses lo tengo que hacer, pero pasa mucho esto de que no todos tienen el acceso. Hay quienes creen que no es importante, o gente que quizás hay acompañantes que no saben que hay que supervisar, ¿no? Porque pasa, por el tipo de capacitación que realizó, de formación. Y gente que dice, no, la verdad, no puedo, no llego, quisiera hacerlo, pero los honorarios, la verdad, estoy cobrando cada 3 meses y no puedo invertir en eso, ¿no? Así que pensar en todas estas cuestiones. En un primer momento, entonces, vimos qué es la supervisión, leímos los fragmentos de distinta bibliografía AT. Y como les decía, hay también espacios de supervisiones grupales e individuales, ¿sí? Esto depende del supervisor, de la manera que tenga de trabajar. A mí me gusta trabajar más individualmente. Nunca ofrecí la opción de acompañamiento grupal, pero por una cuestión mía. Pero hay colegas que sí lo hacen y también es un espacio que pueden aprovechar. Después veíamos las diferencias, ¿no? Entre supervisor, coordinador. Hay un video que les decía que pueden ver, donde se diferencian estos distintos espacios: la terapia personal, la coordinación y la supervisión. Una de las preguntas frecuentes que me llegan por Instagram es ¿dónde formarme como supervisor? Hay, creo, 3 opciones. Ustedes después verán el video y me corregirán con respecto a esto. Pero hay distintas opciones y creo que son distintas en el sentido de que por ahí alguna es más psicoanalítica, otra es con bibliografía de acompañantes terapéuticos, más actualizado, más a la nueva era de ahora. Y creo que también es lo rico, ¿no? de las distintas miradas y el tipo de bibliografía que se hace. Además, leer un libro sobre supervisión es totalmente novedoso, porque creo que hay muy pocos libros, no sé bien para no meter la pata, pero hay poca bibliografía. Entonces, eso es lo bueno, que es un campo a desarrollar. Entonces, cualquier data de supervisión que circule por internet, bienvenido sea, ¿sí? Está bueno siempre la escritura, incentivo a eso, para que lo puedan desarrollar. Les decía, ¿dónde estudiar supervisión? Es como una especialización que uno hace, un curso, una formación extra, ¿sí? No hay nada oficial. Uno decide hacer el curso porque le interesa ahondar más en ese rol. Hay 3 cursos disponibles o que he visto, no sé si actualmente están, uno de ellos sí, el resto no sé, pero distintas opciones. Una es el curso que brinda Lionel Loiden, que ahora vive en España y lo brinda con modalidad virtual, que él sí ha escrito 2 libros, si no me equivoco, sobre supervisión. Lo pueden buscar por Instagram, a Lionel Loiden. Es una de las opciones para hacer el curso de supervisión. Otra es con Gustavo Rossi, que obviamente hemos leído un montón de su bibliografía, ya que es uno de los primeros escritores de lo que es nuestra profesión. También brinda la formación. Y después está la formación de acompañarte, ¿sí? Un centro de Córdoba, que es donde lo hice yo, que también está muy buena. Ahora les voy a comentar más cómo fue mi proceso de formación como supervisora. Así que esas son las opciones que yo conozco. Si conocen más, las dejan en comentarios y todos nos enteramos de estas novedades.
Con respecto a mi formación, ¿cómo fue prepararme para ser supervisor? Yo, volviendo tiempo atrás, hice un curso como acompañante, que era lo único que había en el 2015, cuando yo estudié. Lo hice en Mar del Plata. Después salió la tecnicatura, que la finalicé en el 2018 acá en Balcarce. Y esa fue la formación que adquirí. Después me había anotado en la licenciatura y quedé embarazada, así que tuve que decidir dejar ahí la licenciatura a medias, en la inscripción, nada más. Es lo que llegué. Bueno, quedará postergado el proyecto. Estaba ocupado por otra más importante. Entonces, la posibilidad de haber hecho la tecnicatura, cuando yo estudié, quise hacer el curso de formación teórico-práctico en supervisión, era uno de los requisitos, ser técnico, ¿sí? Técnico superior o técnico universitario. Y también, como requisito, solicitaban tener 2 años de experiencia en acompañamiento terapéutico, ¿sí? Para poder supervisar. Así que cumplía con los requisitos y me anoté. Cursábamos una vez a la semana y con Jorge y Ailén. Y la formación duró de marzo a noviembre, ¿sí? Sí, de marzo a noviembre. Y tuvimos la parte teórica, donde adquirimos un montón de herramientas, había distintos acompañantes que trabajaban como supervisores que nos decían cómo era su modalidad de trabajo, que eso estuvo muy bueno. Y después la parte práctica fue realizar una supervisión, grabarla, ¿sí? Y hacer 3 encuentros, ¿no? Con este chanchito de indias que tuvimos. Cada uno elegía a quién supervisar y nada, teníamos que grabar y ellos después escuchaban y nosotros teníamos que hacer un informe sobre todo la teoría y la práctica que habíamos realizado. Así que me gustó eso por la experiencia de tener que supervisar y que después ellos nos den una devolución de cómo lo habíamos hecho, ¿sí? Así que eso estuvo muy, muy interesante para hacerlo y para que lo tengan en cuenta si quieren ver diferentes opciones. Estuvo buena la parte práctica, ¿sí? Pues otra pregunta a la que quiero responder es ¿cómo es un espacio de supervisión? Como les decía recién, cuando yo me formé, diferentes supervisores, ATs, nos comentaban las diferentes técnicas que ellos tenían, ¿no? Para supervisar o cuando los convocaban, ¿no? Para el espacio de supervisión. Yo les voy a comentar cómo lo hago yo cuando me solicitan el espacio, ¿no? Que coordinemos un turno para la supervisión. Por lo general yo antes, ni bien arranqué, pedía como un breve resumen de lo que querían supervisar y así poder ver qué tipo de demanda tenía el acompañante, ¿no? Porque hay veces que notaba que decían quiero supervisar y era una pregunta puntual sobre una duda en un informe y no tenía que ver mucho con la supervisión. Entonces trataba de pedir como antes un breve mensaje de que me cuenten para qué demandaban el espacio. Después decidí no hacerlo más y creo que eran los nervios y la ansiedad básica de una novata. Porque después dije, bueno, no le voy a pedir más el resumen de lo que quieran trabajar en el espacio y directamente me encuentro con ellos a ver qué sucede. Y la verdad que me gustó más me resultaba desafiante, ¿no? Porque la T llegaba con una problemática y ver qué hacer con eso. Me gustó más. Ya lo otro era como correr con cierta ventaja de decir, bueno, ya sé para qué lado voy a ir. Me condicionaba más. Y la verdad me gustaba más esta espontaneidad de decir, bueno, ocurre ahora, ¿cómo intervengo? ¿Qué es lo que básicamente hacemos siempre en un acompañamiento, en lo cotidiano? Con una demanda que surge, ¿cómo actúo ahora con las herramientas que tengo? ¿Sí? Y no correr con ciertas ventajas. Entonces, bueno, cuando a mí me solicitan, me dicen, Flor, quiero hacer una supervisión, coordinamos el día y la hora y nos conectamos. Al principio de la supervisión, por lo general, les pregunto hace cuántos son acompañantes, por qué llegan al espacio de supervisión, y ahí me cuentan esto que les decía recién. Tengo una supervisora, pero en realidad es la coordinadora
Pero está mejor supervisar con un acompañante terapéutico, porque vos me entendés más, me vas a entender lo que yo siento. Esa es una frase que siempre dicen, entonces ahí decís, vale la pena, ¿no? Este espacio. También llegan muchas veces, y creo que es la cuestión fundamental, es ver si hicieron bien, si van bien en el acompañamiento, ¿no? A validar, la validación, eso es lo que buscan siempre, 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 siempre. Porque siempre reflexionamos que el acompañante, por más que estás rodeado de gente constantemente y socializando todo el tiempo, estás solo. Y por más que tengas un equipo, a veces las dudas de cómo estás actuando vos, ejerciendo el acompañamiento, venimos a buscarlo al espacio de supervisión. Esto de decir, está bien lo que hice, no estoy metiendo la pata, me siento incómoda, ¿no? Así que eso es una cuestión que también siempre surge. Entonces, como les decía, en la primera parte del espacio de supervisión les pregunto la formación, por qué vienen y demás, y les explico que me relaten lo que está sucediendo en el acompañamiento. Entonces yo a veces voy haciendo preguntas, voy anotando, siempre tomando nota de frases que dicen los acompañantes, y trato primero de escuchar. Antes preguntaba bastante durante el relato, pero ahora prefiero que me cuenten todo y después llega un punto que se da de la charla que vamos, nada, les voy diciendo, bueno, vos dijiste tal frase, ¿por qué? ¿No? Empiezo a profundizar más en ese tema. Y se me van ocurriendo, digo, bueno, tiene esta problemática, voy a ir por acá, voy a ir haciendo determinada pregunta. La idea es no aconsejar, no decirle a la T lo que tiene que hacer, ¿no? Sino que hacer preguntas, que ese es el mayor desafío, que inviten a que ese AT reflexione sobre lo que está, el desafío que tenga, o pensar en nuevas estrategias, o ver al equipo de una forma distinta, o darle una perspectiva diferente, ¿no? Suele pasar muchas veces que la T viene como ensimismado, me acuerdo cuando estudiábamos decían como que tienen no sé cómo se llaman, lo de los caballos, esto que los tapa los ojos y no les permite ver al costado, solamente para hacia adelante, y vienen con eso. Y uno le da como una paleta de colores o grises, como para que empiecen a pensar un poco, y es increíble cómo se empieza a movilizar todo. Podés ir haciendo señalamientos sobre cuestiones, ¿no? Decir, fíjate acá, a veces te encontrás con faltas éticas y el tema es cómo le digo a esta T que está metiendo la pata hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno los deja hablar, les sugiere que lean determinado libro, que sabés que habla de esa temática. Por ejemplo, acá lo veo, no sé, me dicen que la T está haciendo tareas de cuidador. Entonces les sugiero el libro de José, que acá habla de las demandas inadecuadas que hace la familia, ¿no? O hay veces que los leemos juntos y decimos, mira, ves en este texto, fíjate cómo podríamos ahora pensar en que una intervención distinta, ¿no? No posicionándote desde el lugar tan asistencial o de cuidador, sino de un acompañante. Bueno, a veces se torna esa cuestión que la encrucijada la tiene uno como supervisor y decís, ¿cómo le digo? ¿No? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De ir guiando a los acompañantes por las buenas prácticas, ¿no? Y por el ejercicio ético del acompañamiento. Y como les decía, el AT siempre, bueno, relata su caso y cuando está por finalizar el encuentro hacemos como una reflexión de lo que pudimos ir develando, ¿no? Y pensar, ¿cómo es? En las diferentes estrategias o sugerencias que se pueden hacer dependiendo de la problemática, ¿sí? Que haya traído el supervisado. Sucede esto, ¿no? En la supervisión vamos a trabajar lo técnico y
lo emocional del acompañante terapéutico. Entonces, tenemos que estar atentos a esas dos áreas, ¿no?, que integran a esa persona AT, que después les voy a leer un poco una historia de una supervisada donde se ven estas cuestiones, así que quédense para mirar. Aprovecho 2 segundos para decirles que se suscriban al canal, si no lo hicieron todavía, que activen las notificaciones y si este tema les resulta interesante, que lo compartan con demás colegas, con sus compañeros de curso, de cursada de acompañamiento terapéutico, con distintos profesionales que les interese el acompañamiento, así que compartan el video que a mí me ayuda un montón. La cuestión de la supervisión es el encuadre, ¿sí? También tenemos que pensar en el encuadre, en el espacio de supervisión, porque los acompañantes lo rompen también, ¿sí? ¿En qué cuestiones? Primero, en lo básico, coordinar un día y un horario y que a veces no te avisen que no van a utilizar el espacio, así de simple, esas cosas también nos pasan entre acompañantes. Otra cuestión es que el espacio de supervisión no es un espacio de emergencia, ¿sí? Eso también me ha pasado, de decir, recibir el mensaje de una acompañante y te digan, tengo que supervisar urgente, no sabes lo que me pasó, con esa cuestión, ¿no?, con esa urgencia. La idea es que sea un espacio de reflexión, ¿sí? Uno puede atender y decir, bueno, que podemos coordinar para mañana, ¿no? Pero esa inmediatez y resulta que después era una cosa que no era tan urgente, ¿no? Y nosotros quizás trabajando virtualmente y a la distancia es complejo también, ¿sí? Ahora que digo virtualmente, también se da esto, que los espacios de supervisión hay presenciales o hay virtuales. Yo he realizado las dos experiencias. Creo que con los dos lográs el objetivo, que es contener a ese acompañante. Hay veces que te dan ganas de abrazarlos y virtualmente no se puede y tratás con las palabras, no sé, ser lo más amable posible con ese AT que viene súper angustiado al espacio de supervisión. Pero bueno, son esas cuestiones que hoy la tecnología nos permite y nos facilita poder trabajar con acompañantes de toda Argentina, pero en lo humano a veces uno quiere estar cerca y decirle, bueno, va a estar todo bien, no te preocupes, y ya les digo, abrazarlos, tocarlos y no se puede, ¿no? Pero bueno, esto de también el poder de la palabra y cómo acompañamos a esos acompañantes también es sumamente importante. Les decía del encuadre, los honorarios también se puede encuadrar con el tema de solicitar una seña, ¿sí? Esto sí, en el caso de que quieran trabajar como supervisores, obviamente formándose. Pedir una seña y después del encuentro abonen la totalidad, ¿sí?, de los honorarios, porque también ha pasado, yo les cuento todos los desafíos que no me han pasado a mí, pero les ha pasado a algunos colegas, de no poder cobrar el trabajo que realizaron como supervisores, ¿sí? Entonces es una manera de asumir un compromiso, de que todo salga bien y tenerlo en cuenta este ejercicio para también el acompañamiento terapéutico en sí, ¿sí? Que nosotros si trabajamos queremos cobrar, eso siempre. Voy a leer preguntas en el chat. ¿Y cómo se abordan las problemáticas que tienen que ver con el rol de algún profesional del equipo o la familia? Digo, para mantener la objetividad, más que nada a veces con los demás profesionales del equipo de salud con los que trabaja ese acompañante, el tema es la comunicación. Han venido acompañantes que vos decís, yo no puedo creer lo que le hicieron los compañeros de trabajo, porque básicamente son nuestros compañeros de trabajo, de estar reunidos, por ejemplo, van al consultorio, ¿no?, de los acompañantes donde es la reunión, y están los profesionales reunidos y el acompañante afuera en la sala de espera y nadie los llama. O sea, esas cuestiones traen al espacio de supervisión y vos decís, Dios, nos duele porque nos pasa.
y ese sentir AT, ¿no? ¿Cómo lo transformamos en intervenciones, ¿sí? Hay veces que los acompañantes, con respecto a los otros profesionales, hemos pensado mensajes de WhatsApp, de mandarle a los profesionales del equipo, lo pensamos desde el espacio de supervisión. A ver, ¿qué le ponemos en ese mensaje de WhatsApp para que entiendan que nosotros también somos parte del equipo, ¿no? Y de las intervenciones. Ha pasado un montón de eso. La mayoría de las problemáticas siempre son esto, ¿no? De la falta de comunicación o que el equipo no está. Entonces, bueno, la sugerencia del espacio de supervisión es, bueno, armate un equipo. Comunicale a la familia que vos solo no podés hacer nada, ¿no? Porque se ve, por eso venís al espacio de supervisión, porque estás totalmente desgastado, ¿sí? Entonces, también promoviendo el autocuidado de la T, que se proteja, ¿sí? Su salud mental, que para eso también está el espacio de supervisión, para promover el autocuidado, llevarlo, ¿no? A través de la familia y de comentarles, bueno, mira, el acompañante terapéutico trabaja en un equipo, ¿sí? Es un dispositivo que utiliza el equipo tratante, ¿no? Para poder abordar ciertas cuestiones, pero necesitamos un equipo, al menos un psicólogo, un terapista ocupacional, veremos según el caso qué es lo que se está necesitando, ¿sí? No sé, me cuenta que el acompañado tiene una desregulación sensorial. Entonces quizás lo más imprescindible es incorporar un terapista ocupacional al equipo, ¿no? También por lo que me describe en el caso, ¿no? Se puede hacer esa sugerencia. Bueno, ¿cómo le comentamos a la familia? Bueno, a través de un informe, ¿sí? Haces un informe escrito, contando o relatando los diferentes desafíos que tiene tu acompañado con respecto a lo sensorial y como sugerencia escribís que se necesitaría la incorporación de un terapista ocupacional para que aborde a ese niño y para que te dé los objetivos para trabajar también, para pensarlos en conjunto, más que dártelos, ¿no? Esa es la forma que por ahí se trabaja desde el espacio de supervisión. También, ¿qué pasa con la familia? Preguntaban. También depende mucho la problemática, es cómo se trabaja con la familia. Si hay una familia sobreprotectora, una familia que se resiste, una familia que está ausente, ¿no? Cómo armar el acompañamiento, cómo armar el resto de la red de apoyo para una familia que no sostiene, ¿sí? Porque no siempre uno habla del acompañamiento, de cuál es el rol de la familia, cuál es el rol del equipo, pero hay veces que no hay equipo y no hay familia y a ese AT lo convocaron a trabajar y tiene que ir, no sé, como gritando ¡Esparta! ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Tipo así, a luchar contra todo, ¿no? Y bueno, esas cosas también pasan y uno... Quizás la mejor sugerencia que se puede hacer del espacio del acompañamiento es decir, ¿estás haciendo un acompañamiento terapéutico, como lo dice su palabra? ¿No? ¿Para qué te están convocando? ¿Para hacer un comodín? ¿Para hacer un todoterreno? Hay muchísimas infinidades de situaciones que uno tiene que ir viendo cómo lo trabajás con ese acompañante que llega al espacio de supervisión. Avanzo con la última parte de este vivo, que es relatarles un registro de supervisión. Me olvidé de contarles eso. Después del espacio de supervisión, cuando finaliza ese encuentro, yo lo que hago es hacer un registro, ¿sí? De la toma de nota que yo hice, más lo que charlamos con ese acompañante, hago como una especie de informe o registro de supervisión, donde digo por qué llegó, cuál fue su demanda, qué estuvimos charlando y qué salió, digamos, en claro o potable de este espacio de supervisión, ¿sí? También a veces les sugiero bibliografía, ¿sí? Me gusta como abordar dos patas, ¿no? En lo que es los pilares del acompañamiento. Dentro de la supervisión, la capacitación también, ¿sí?
para decirles, che, si vos te lees este libro, sumás, ¿no? Teoría, sabés cómo fundamentar tus intervenciones o te podés encontrar con que lo que estás haciendo está mal y te hace revertir la situación. Siempre sugiero bibliografía o algún video o les mando alguna frase que les pueda llegar a servir, ¿sí? No sé, ideas de intervenciones, juegos, depende de lo que estuvimos abordando. Pero eso siempre, hago la constancia, que a veces la entregan en algún lugar o en algún centro, a la familia, o no lo entregan si no lo tienen que hacer. Y el registro, ¿sí? Bueno, acá les voy a contar el registro de supervisión, obviamente con los datos cambiados para mantener la confidencialidad, pero como para que vean qué estuvimos trabajando y cómo es esto del registro de supervisión y cuáles son las sugerencias, ¿sí? Les voy a contar, es una supervisión bastante antigua y dice así: registro de supervisión. La acompañante asiste por primera vez a este espacio de supervisión colaborativa. Es una acompañante en fase intermedia, ya que posee 5 años de experiencia y un recorrido por ámbito escolar y domiciliario en el acompañamiento terapéutico. Relata que en enero comenzó a trabajar con M, un adulto de 23 años que vive solo, y su historia personal se destaca por su proceso de institucionalización. Era un acompañado que había vivido en institución tras institución toda su vida. Con respecto a la familia, si bien tiene padres, los mismos están ausentes. El acompañado asiste a un centro de día, por lo cual el equipo y sostén terapéutico está conformado por 12 personas aproximadamente. ¿Sí? Esto era lo que les decía recién. Hay equipo, pero no hay familia. El encuadre técnico seleccionado es de lunes a viernes, 1 hora o 1 hora y media de duración de cada encuentro. La acompañante anterior trabajó 10 años con M y se vislumbra, según los relatos escuchados por la acompañante, que el vínculo se desvirtuaba bastante, ocupando funciones maternas por momentos como consecuencia de la contratransferencia del vínculo terapéutico que tenían, ¿sí? La acompañante, imagínense, empezar a trabajar en enero después de que una acompañante estuvo 10 años, pero actuando y posicionándose desde un lugar maternal con ese acompañado, ¿no? Romper con 10 años de trayectoria de un acompañante y uno viene con la mochilita ahí, bueno, acá vengo yo a cambiar las cosas, ¿no? Porque un AT nuevo revoluciona un poco, ¿sí? Esto, igualmente, no es un impedimento en el vínculo actual de la T con el acompañado, pero es algo que se destaca. La supervisada menciona sobre este acompañamiento. Me encanta, pero me descoloca. Estas frases yo las anoto, ¿no? Porque tienen que ver con su sentir a T. ¿Qué es lo que le está pasando, ¿no? ¿Por qué le descoloca este acompañamiento? Comenta la gestión de los diferentes recursos disponibles que se ponen en marcha para favorecer una mejor calidad de vida de M. M era una persona con psicosis totalmente pobre, ¿sí? Viviendo en instituciones, como les decía. Entonces ella comentaba esto, que se gestionaban desde trabajadores sociales, asistentes sociales, diferentes recursos para darle una mejor calidad de vida. A veces le conseguían una heladera, le conseguían una mesa para que pueda estar cómodo en su casa y vivir mejor, dignamente. Pero, acá les sigo contando, se genera en la persona acompañante cierto malestar. Se señala una confrontación de creencias y valores subjetivos del acompañante, entre los que posee el acompañado y los del acompañante, ¿sí? Toda la ayuda material que le brindaban a M, el acompañado las regalaba, ¿sí? Imagínense que vos ves a una persona pobre,
donde se están gestionando un montón de recursos para que esté mejor, él regala las cosas materiales que le conseguían, ¿no? Esta T estaba devastada porque decía, yo no puedo creer, o sea, es por su bien y él las regala. Bueno, a ella les decía, lo descolocaba eso. También, debido a su diagnóstico de psicosis, en su discurso menciona que su AT le roba o que inventa historias en las que la T se siente comprometida y preocupada por la imagen que da su acompañado sobre ella. ¿Sí? Dentro de su paranoia, el acompañado generaba estas historias que la T estaba preocupadísima porque decía, no, ¿qué va a decir el equipo de que el acompañado decía, mi AT me roba? Y ella empezaba a trabajar, ¿no? Estas cuestiones que nos pasan. Es interesante siempre. Ante estas situaciones planteadas, desde el espacio de supervisión, se invita a pensar en los siguientes puntos. Primero, el atravesamiento a nivel personal del acompañamiento en espacio de terapia personal para que la terapéutica no se vea obstaculizada a futuro por esa angustia e impotencia que por momentos genera en su acompañamiento. Acá trabajamos esto de ella estaba tan afectada emocionalmente por los valores y creencias que ella tenía que no podía creer que alguien estaba recibiendo ayuda y esa persona no le interesaba, regalaba las cosas, chocaba con sus cuestiones, ¿no? Con todos, cómo la atravesaba ella esa situación. Entonces, yo veía que le afectaba de determinada forma y la angustiaba tanto que digo, bueno, esto quizás la sugerencia era trabajarlo en el espacio de terapia personal. También pensar el plan de trabajo y objetivos concernientes al momento específico que esté transitando el acompañado. Como les decía, el acompañado había tenido un acompañante por 10 años y el plan de trabajo no era muy claro y el rol tampoco. Entonces esta T tenía que planificar un nuevo plan de trabajo para decir, bueno, yo ahora qué quiero hacer con esta persona, ¿sí? ¿Qué más? Con esto, pensar en las posibilidades de reinsertarlo en una casa de medio camino. Pensar las estrategias y objetivos en conjunto con el acompañado. Hay veces que nosotros, según la edad de nuestros acompañados, obviamente, decidimos por ellos qué objetivos quieren cumplir o pretendemos que cumplan. Pero acá era una persona adulta de 23 años que tenía las posibilidades y las habilidades cognitivas de poder decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero lograrlo, ¿sí? Entonces es importante y se remarca esto de tener en cuenta y hacer partícipes a los acompañados de sus propios objetivos de vida, ¿sí? Bien, también otras cosas para pensar eran el concepto de vida cotidiana, ¿sí? Con sus diferentes áreas para estructurar mejor su rutina y favorecer el desarrollo personal. También se destacaba, bueno, continuar una buena comunicación en equipo, ¿sí? Era algo del contexto que ya me había contado. Pero es importante a veces esto también, de pensar el concepto de vida cotidiana, que la cotidianeidad está comprendida por diferentes aspectos, ¿sí? El ocio, el trabajo, la familia, los amigos, el tiempo libre, bueno, ya lo dije, el ocio, con otras palabras. Diferentes áreas, como les decía, que comprenden a la vida cotidiana de una persona. Hay veces que nosotros damos por hecho que la otra persona hace lo mismo que nosotros, pero la idea es esta, ponerlo en cuestión, ¿no? A ver qué hace de su vida cotidiana, cuál es su rutina, qué hace cuando se levanta, si se baña, quiénes son sus amigos, el rol de la familia. Bueno, estas cuestiones de pensar lo cotidiano de la otra persona ayuda un montón a la hora de pensar en el plan, ¿sí? de trabajo. Bueno, esto era más o menos un registro de lo que se trabaja en una supervisión. Seleccioné este porque me gustó lo del atravesamiento de la T. Hay veces que uno se queda con una supervisión de determinado acompañante, entonces te quedas con la duda de qué pasó después. Pero bueno, se trata de esto, ¿no? De acompañarlos en el proceso, de que ellos puedan
simbolizar un poco todo lo que les está pasando en el acompañamiento. Y bueno, como les decía, poder orientarlos, ayudarlos en todo el camino, ¿sí? Que es apasionante el acompañamiento terapéutico. Y bueno, y uno está también para eso, para poder facilitar, ayudar, poner en palabras desde el rol de supervisor. Los invito nuevamente a que se suscriban al canal. Estoy subiendo shorts, que son como los reels, pero en YouTube, para que vean más contenido, publicaciones. Ahora en Instagram también estoy subiendo nueva info en el feed. Me buscan como @at.onlineok y pueden hacerme preguntas por ahí también. Después invitarlos a que pasen por el sitio web de AT Online, donde hay clases grabadas sobre plan de trabajo, plan de tratamiento, registro diario e informes, y también sobre la clase de proyectos, ¿sí? Para que puedan crear ustedes mismos talleres, lo que se les ocurra como acompañantes terapéuticos, ¿sí? Esas clases las pueden acceder también desde el sitio web. ¿Y qué otra cosa más? No, nada más. Que les agradezco a las personas que estuvieron conectadas en el vivo. Pronto estaremos haciendo otro, así que espero que se sumen. Y bueno, nada, saludarlos. Espero que les haya servido esta información. Y nos vemos prontito en otro vivo de AT Online. Les mando un beso y muchísimas gracias por estar acá. Adiós.